Sí, bienvenidos, bienvenidos amigos a otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateco, la presidenta de la coalición Votamos We Vote, que se dedica a involucrar cívicamente a nuestra comunidad, no solo en elecciones, sino que la vida entera, todo el año, desde aquí, desde la vida de todos ustedes, porque aquí se ve cómo contribuyen ya a esta democracia. Algún día la mayoría de nosotros va a decir, somos los ciudadanos de esta nación, muy orgullosamente. Desde aquí hablamos de la importancia de no sentirnos solos, de sentirnos solidarios y sentirnos que hay las nuevas generaciones de personas que, aunque pasen las cosas que pasan en las calles de nuestras ciudades, están ahí para ayudarnos. Ellos han creado un grupo WhatsApp que distribuye comida a 4 familias en el condado de Sussex. Llamen a la radio para averiguar más cómo se benefician. También la Coalición de Delaware para la Justicia Inmigrante ha creado un número telefónico de emergencia. Ustedes pueden llamar al 267-382-5423. Es multilingüe, es confidencial, las 24 horas, los 7 días. No están solos, estamos acompañados con la nueva generación de jóvenes que han visto a sus padres sufrir por la situación de su estatus de inmigración y ellos ahora quieren ayudar. Y también agradezco a la coalición Votamos We Vote, a sus miembros, el CLU de Delaware, que protege los derechos civiles, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, que son religiosos que siguen la Biblia, que dice, den la bienvenida a los extranjeros. El Fondo Ashcanon, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la querida ZMX 93.mfm y la ZTV. Así es que amigos, abran sus corazones para escuchar a nuestro invitado. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, manden un comentario, estaré feliz de responderles. Así es que, sin más amigos, quiero que den la bienvenida a Luis Fernández. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación, Charito. Un placer realmente formar parte de este show, al menos hoy día. Quisiera compartirles mi experiencia y a la vez también darles un poquito de lo que yo he aprendido aquí, sobre todo estos últimos años en el estado de Delaware. Solamente para empezar, darle un poco más de información al respecto mío. Yo soy originalmente de Perú, de la ciudad de Lima, ah, especialmente del barrio de San Martín de Porres. Y bueno, allí yo crecí, y gracias a Dios, cerca de mi familia, con mis papás, mis hermanos. Y bueno, tuve, de nuevo, gracias a Dios, una niñez, por decirlo así, estable. Disfruté bastante el colegio y de allí llegó un momento cuando tenía 18 años en que se dio la oportunidad para mí para venir acá a los Estados Unidos. Primero vino mi hermana, de ahí vino mi papá y bueno, yo decidí acompañarlos y primero acabé en la ciudad de Miami. Estuve allí por casi 8 años. Seguí creciendo, trabajos, traté de hice estudios universitarios ahí, Miami-Dade College, Florida International University. Y bueno, poco a poco sentí que estaba estable y bueno, solamente quería seguir viviendo una vida normal. La vida es impresionante y se dio una oportunidad para mí para continuar. Acabé mis estudios universitarios y encontré un trabajo también en Miami Beach, pero después tuve la oportunidad de aplicar un trabajo en Nueva York, en el barrio de Jamaica, y me fui para allí en el 2014.
Y bueno, allí fue donde básicamente mi vida se transformó. Eh, pude realmente conectar más con la cultura hispana allí, más que en Miami. Es un poco paradójico, pero Ujú, bueno, la vida a veces es así. Bastantes latinos, sobre todo en el barrio de Queens y ujú, especialmente en Jamaica, donde yo estaba. Trabajaba en un hospital allí, que es el hospital de Jamaica Hospital Medical Center. Y allí es donde yo tuve ya más inclinación al área médica, me relacioné más con el personal clínico y bueno, decidí intentar, ¿por qué no? Eh, eh, continuar estudios médicos. El camino fue un poco largo, pero interesante cómo poco a poco las cosas se fueron dando. A veces había obstáculos, pero bueno, siempre hay que seguir, ¿no? ujú, Eh, tenía una tía en New Jersey, en Patterson, y bueno, así que no importa que estaba un poco lejos de mi familia en Florida, siempre me podía conectar con mi tía y en Patterson, bueno, la comunidad peruana es bastante fuerte ujú, y gracias a Dios, felizmente, bastante sazón, se mantiene la comida allí, entonces poco a poco te da esta estabilidad y aunque no lo creas, te da ese empujón extra que a veces necesitas cuando las cosas son difíciles. ujú. Entonces, ya después tuve la suerte de poder aplicar a una escuela de medicina, empecé la carrera y bueno, la completé en una parte en la ciudad de Nueva York y parte en una isla en el Caribe que se llama Granada. eh, donde al menos no había tantos latinos, pero eh, la vida es así, o sea, sigues con con la ola de inmigrantes. Hay bastantes inmigrantes hindús y de otras comunidades en Granada. Entonces, como ustedes se dan cuenta, he tenido esa suerte, ¿no? De siempre estar mezclado con gente que viene de otro lugar a tratar de hacer lo que pueden y hacerlo mejor y de repente sacar un poquito adelante sus propias familias. Y bueno, siguiendo avanzando allí, tuve la suerte de poder acabar en la escuela de medicina y de nuevo, yo seguí con mis estudios y la vida me dio otra vuelta. Esta vez me dio la oportunidad de venir acá al estado de Delaware para especializarme en medicina familiar. Y bueno, estoy aquí ya casi 14 meses y es increíble cómo sigo encontrando bastante comunidad hispana. De nuevo, gracias a Dios, el hospital en donde ahorita me encuentro tiene bastantes oportunidades para ofrecer ayuda a los inmigrantes, no especialmente latinos, pero como ustedes sabrán, somos los más presentes. Entonces, es increíble. El hospital aquí, la clínica Tiny Steps en San Francisco Hospital es bilingüe, ofrece ayudas para la gente que está creciendo en su familia. Eh, el hospital no es oficialmente bilingüe, pero tenemos bastantes médicos que pueden hablar el idioma. Bastante staff acá del hospital ayuda a traducir. Entonces, tenemos esa chance de darles de repente esa poquita confianza extra a los pacientes para que, bueno, puedan abrirse más y darnos esa oportunidad de ayudarles Y eso está en Wilmington. En Wilmington, Delaware, en la Ya. misma ciudad. Ujú, Y bueno, estamos así, el programa es bien compacto y sobre todo aquí la gente en Delaware también me he dado cuenta, de repente un poquito diferente a New York o Miami, acá la gente es un poquito más tranquila, relajada y sin ninguna reservación te dan esa mano, que a veces es difícil encontrar en Nueva York. Pero bueno, no quitándole buenas ondas a Nueva York porque bueno, la verdad es que allí es el lugar ideal como para empezar. Y ¿verdad? aquí, y bueno, entonces estamos siguiendo aquí, tuve la oportunidad de contactarme con Charito y bueno,
ojalá que les pueda dar un poquito más de información respecto al calor y de repente Sí, tratar de seguir. eso es algo por lo que estamos pasando. Eso es algo que nos afecta increíblemente a los trabajadores del campo, a los que trabajan en los jardines, los techos y la construcción en general. Así es que me encantaría que si usted que tiene ese interés tan grande, ha investigado, comparta con nosotros y quiero que nuestra audiencia ponga mucha atención a lo que usted nos va a decir, porque a veces no conectamos el impacto que eso tiene en nuestras vidas diarias, a un tiempo en que todo el mundo tiene un clima diferente. Sí, es muy cierto. El clima está cambiando. De repente no tan drástico como, como lo parece en las noticias, pero aún así nosotros nos damos cuenta poco a poco que, bueno, al menos aquí en la parte noreste del país, el calor es en junio, julio y agosto, y se nota, tenemos esas olas de calor que a veces vienen, la temperatura sube hasta los 100 Fahrenheit. Sí. Fahrenheit es lo más estándar aquí en lo que es temperatura. Y bueno, lamentablemente allí, donde cuando tenemos esas olas de calor, es donde, al menos aquí en el hospital y en la clínica, vemos casos. Desafortunadamente, a veces ciertas partes de la población no están, no están muy informadas respecto a las complicaciones que se pueden dar. Y vamos a ser directos. Queremos darle un dato así bien impactante. No queremos asustarlo, pero a la vez mantener la apreciación a qué tan fuerte se puede dar. Solamente para compartirles, en los últimos 10 años, alrededor de casi 500 trabajadores en todo Estados Unidos, lamentablemente, fallecieron por exposición Wow. exacerbada al calor. Y es un dato nos llama la atención, sobre todo a la comunidad médica, ¿no? Tenemos más de 10.000 casos en lo que hay accidentes por calor, pero aún así es suficiente como para mantenerlos al tanto. Eh, Quisiera explicar el riesgo del calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan, si los factores se ponen en conjunto, allí es donde el riesgo incrementa más al punto de que afecta al cuerpo. ¿Y cuáles son esos factores? El primero es obviamente el calor fuerte, ¿no? La temperatura alta. Los Fahrenheit más de 85 ya es suficiente como para estar alerta. ¿Por qué? Porque cuando el calor está en 85, es lo que dice en tu teléfono. Si tu teléfono tú ves la temperatura de 85, ok, tú puedes decir, bueno, yo estoy bien. Pero la verdad es que cuando está 85 y tú, por ejemplo, te pones a caminar afuera o de repente a correr un poquito, tu cuerpo se calienta. Y tú Ujú, allí nomás con eso ya subes hasta los 100 Fahrenheit en tu cuerpo. Y ujú. ahí es donde tu cuerpo ya empieza a reaccionar. ¿Qué otro factor afecta? La humedad. La humedad hace que tus mecanismos de bajar de calor no sean tan efectivos. ¿Cuál es tu mecanismo para bajar el calor? Sudar. Claro. Tú sudas cuando tienes calor, pero cuando hay mucha humedad, el sudor no es tan efectivo. Mm, Hay bastante física, datos físicos en la parte de atrás que no es necesario explicarlos, pero la idea principal es que la humedad misma no te deja, no deja al cuerpo refrescarse, aún así esté sudando. Por eso, por ejemplo, en los climas tropicales, en los bosques de la Amazonía de Sudamérica, ahí tú realmente lo sientes. Pero incluso acá también se da, en el estado del ujú. agua. La humedad puede llegar hasta los 75%. Y hay Especialmente por el mar, ¿verdad? Exactamente, también por el mar. Uno piensa que se refresca en la playa, pero también hay que tener mucho cuidado. Tienes que hidratarte y tienes que siempre estar en la sombra, Mm, porque como te digo, el calor, la humedad, a veces siempre se junta muy feo. Otra cosa importante para saber es para las personas que trabajan al aire libre o las personas que tienen que trabajar limpiando cosas tóxicas, a veces uno tiene que
llevar bastantes trajes, bastantes guantes, máscara, todo un equipo, acá que le dicen impermeable, ¿no? Y eso, obviamente, te levanta la temperatura. Y el ejemplo más clásico son Ah, los bomberos. ujú, Los bomberos a veces, o sea, cuando van a atacar el fuego, tienen que ir bien cubridos. Y eso también levanta la temperatura. Entonces se da, sobre todo para la gente que crea, que trata de limpiar algunos lugares tóxicos en las afueras con el calor, con todo este equipo se levanta la temperatura. Y de ahí, obviamente, es la deshidratación. Cuando tú te estás deshidratado. ¿Cómo tú sabes que estás deshidratado? Bueno, lo más básico es, tú sientes tus labios. Si ujú, tus labios están secos, deshidratación. ya, Si tienes un dolor de cabeza, es lo más probable que sea deshidratación. Y solamente para explicarles, la orina, cuando uno va al baño a orinar, tú te das cuenta que estás deshidratado cuando tu orina está oscura. ujú, Porque lo ideal es que la orina esté, dicen que es amarillo, no, pero realmente es más claro que amarillo. Un amarillo bien clarito. Pero ujú. cuando tú la ves oscura, el cuerpo ya, tus riñones están reaccionando como para que tú puedas conservar más agua y por eso que te la da bien concentrada y aparece bien amarillo. Es una buena cosa que tomar en cuenta porque a veces la gente dice, ¿cuántos vasos debo tomar? Y se preocupa de la cantidad cuando el cuerpo ya le está diciendo, mira el color y ese color te dice qué estás haciendo. Exacto, exacto. Sí, por eso yo les quería comentar ese detalle. Eso es algo que yo lo empecé a descubrir en mi abuelita. Allá en Ujú, Perú, ella me decía, y bueno, la verdad es que yo recién ahora con medicina he podido entender cómo funciona el cuerpo, y sí, claro, esa es una señal básica que tiene el cuerpo humano. Y el último, que es también importante, son medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Las personas a veces mayores o ciertos sectores de la población que necesitan tomar medicamentos, por ejemplo, gente mayor que tiene problemas con su vejiga, que les cuesta controlar la vejiga, o gente que tiene Parkinson's, que es una enfermedad que en lo que como que tiemblas mucho y tus movimientos son más lentos, o gente incluso con problemas emocionales como depresión. Toda esa población a veces están en medicamentos que hacen que sudes menos. Y sin darte cuenta, tú ya de por sí, por tus medicamentos que tomas, sudas menos, entonces ahora con el calor, tu cuerpo no reacciona tan bien. Y sin tú darte cuenta, ya estás que te calientas más y te calientas más. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y finalmente la gente que tiene problemas de corazón, sobre todo los que tienen problemas con ataques cardíacos o cosas así, ellos también están en medicamentos que se lo conocen como los diuréticos y esos obviamente pues hacen que botes más agua, entonces te quedas tú con menos reserva y cuando viene el calor se te hace más difícil reponerte. Entonces todos estos son los riesgos que si los pones todos juntos, el calor realmente te da. ujú. De Exacto, allí, exacto. eh, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Bueno, aparte de los dos, tres ejemplos que le di, hay otras cosas más que para nosotros son los que nos ayuda a organizar cuál es el nivel de atención que te debemos dar. Si vemos un paciente que está con los calambres, ¿no? Con los calambres a veces en la parte de atrás de las pantorrillas, o que están sudando mucho, que chorrean agua, o que están con mucha sed, eso es lo que nos llama simplemente la atención. Allí hay que empezar a observar a esos pacientes. Y, pero, ¿qué es lo que podría hacer la comunidad cuando ve esos casos? Porque no todos a veces pueden venir al hospital rápido. Lo Claro. ideal, lo ideal y lo básico es mover los pacientes a lugares con sombra. Eso es lo primero. De ahí darle fluidos, darle líquidos Ujú, y darle estiramientos a los músculos. Porque tú tienes un calambre, la idea es simplemente estirar, porque el calambre básicamente es la contracción muscular que no se descontrae y el músculo no puede estar contraído por mucho tiempo. ujú. Entonces, por eso hay que estirarlos y tratar de
balancear ese estado muscular. Doctor Fernández, ¿qué pasa si está mucho tiempo el músculo contraído por el calambre? El músculo contraído, lamentablemente, las células musculares empiezan a morir Ah, y nosotros podemos ver eso cuando sacamos el examen de sangre. Y si obviamente sucede por incluso mucho más tiempo, esas células musculares que mueren afectan a los riñones. ah, Entonces tu sistema renal empieza a bajar. Es toda una cadena. ujú, Para nosotros es, o sea, cuando te vemos y cuando vemos personas, a veces el caso es personas mayores que se cayeron, están deshidratadas, les dio un mareo, se caen al suelo y si no viven con alguien, a veces les cuesta pararse y acaban en el suelo por horas. Entonces, ujú. cuando finalmente viene la ambulancia y los lleva y nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú ya llevas en el suelo? Me dicen 2, 3 horas. Eso es suficiente como para afectar tus riñones. Y ya nosotros tenemos que hacer un tratamiento un poco más agresivo. Por eso es muy importante tener estar consciente de ese tema. Ujú. Ahora, ¿qué, aparte de estos datos que dijimos, moverlos a la sombra, darles agua, estirarlos, si empezamos a ver que el paciente no mejora y empieza a notarse mareado el paciente o con náuseas o que vomita el paciente o si el paciente se vuelve confuso, o sea, no te responde al nombre. Tú le dices, ¿cómo se llama? No te responde, no sabe, no se acuerda en qué fecha nació, no se acuerda, no sabe dónde está. Eso ya es el siguiente nivel. Ese es cuando la deshidratación afecta al sistema nervioso, especialmente al bombeo de sangre al cerebro. Ah, Allí es donde tienen que llamar al 911. claro. Tienes que llamar al 911, pero eso no es suficiente. Aún así, tienes que tratar de brindar bajas temperaturas al paciente. ¿Cómo? Bueno, un baño de agua. Con una manguera, tratar de refrescar al paciente esos paquetes de hielos, cuando tú los aprietas se rompe adentro y se empieza a enfriar. Le puedes poner esos paquetes de hielo debajo de las axilas, entre las piernas, tratar de calmar las zonas más calientes en el El paciente, estómago también y la el cabeza, estómago, ¿verdad? la cabeza, alrededor del cuello. Eso es bien importante. Y obviamente tratar siempre de no dejar al paciente solo. ¿Por qué? Porque mientras más confuso se pone el paciente, hay posibilidades en que ellos incluso se puedan hacer daño, se puedan tratar de parar y golpearse más. Ujú. Entonces, siempre estar cerca de ellos. Y bueno, esas son las señales más fuertes y esas son las reacciones más rápidas que podemos hacer. Pero la siguiente pregunta sería entonces, ¿cómo evitar todo eso? Ajá, ¿Cómo como prevenir? prevenir, ¿verdad? Para no lamentar. Prevenir, exactamente. Y ahí es donde tenemos tres palabras básicas. Agua, descansar y la sombra. Ujú, Esos son los principales. Mantenerse hidratado, eh, poder descansar, sobre todo si tú estás haciendo actividad física afuera, y mantenerte en la sombra. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? A veces el cuerpo demora en aclimatarse al calor. Tú estás en tu casa y de pronto dices, no voy a ir a caminar, pero te toma algunos unos minutos al menos poderte acostumbrarte al cambio de temperatura que hay afuera. Empiezas a sudar, de repente ves unos puntitos negros en tu vista. Eso te indica que de repente no te estás aclimatando muy rápido. Entonces, ¿cómo prevés? Bueno, si vas a ir a caminar, anda a caminar con alguien más, ujú, con una amistad. Siempre, al menos en pares. ¿Por qué? Porque es siempre menos probable que a las dos personas le dé. Si alguien le da, la otra persona que está a tu costado te puede ayudar. Y ese mecanismo se aplica en bastantes actividades que conllevan riesgo. Siempre andar con una pareja. ¿Para qué? Para que entre ellos se ayuden. Lo siguiente es usar ropa ligera, ujú. si es posible, obviamente. Un polito, un short, sobre todo cuando hace calor. Tratar de caminar o viajar lo más ligero posible.
Y de allí también es saber dónde tú puedes conseguir, por ejemplo, agua. Por ejemplo, para la gente que trabaja afuera, Eso. la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja limpiando, tienen que saber dónde está el caño con agua, dónde están los paquetes de hielo instantáneos, tienen que tener ya el agua a la mano. Todo eso es muy importante porque cuando tú ya empiezas a sentir los efectos, es muy tarde a veces. Tienes que tenerlos a la mano. La gente que trabaja en granjas tienen que saber dónde están las tinas con agua. Tiene que estar listo. Cuando tú haces un barbecue afuera, de repente es 70 grados, 75 grados, pero cuando estás cerca a la parrilla, ahí es donde el calor se te gana y tú tienes que hidratarte y saber dónde está el agua extra, el baño para refrescarte o sea, cualquier tipo de agua te va a ayudar allí. Y bueno, esos son solamente les quería decir, eh, eso también se puede dar en el caso de que haya incendios. Ponte que hay un incendio en tu casa, ahí se eleva la temperatura y tú ya empiezas a sentir un poco la deshidratación. Es bien fácil, entonces tienes que, bueno, recomendamos que las casas tengan detectores de humo. Eso también es importante para nosotros. Y bueno, esas son las prevenciones. Solamente quisiera cerrar con un tema más. ¿Cuáles son las poblaciones más a riesgo? Las personas mayores, obviamente, por los temas que hemos dedicado, las personas que están en medicamentos, a veces les es más Ujú, difícil caminar y llegar a esos lugares que están donde pueden contar con agua, cosas así, pero también los niños. ¿Por ujú. qué? Porque los niños, por lo mismo que son niños, ¿no? Su cerebro aún no es tan fácil controlarse ellos mismos. Entonces, cuando el niño está jugando, corre, 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 corre y corre hasta que colapse el niño, o hasta que se cansa, o hasta que se echa a dormir. Pero cuando eso sucede en el calor, es más peligroso. Por eso siempre es importante que los niños que estén afuera tienen que estar supervisados por sus padres. Y siempre, siempre, siempre mantener eh, esa facilidad de poder conseguir agua o refrescarse o sombra en cualquier momento que lo necesite. Qué bien, qué bien. Yo creo que van a recordar mucho esto, la sombra, el agua, el descanso. Sombra, agua y descanso. Esas Sí. son las cosas que quiero que resuenen en nuestra audiencia. Gracias, doctor. Ha sido tan bello escucharle y saber que viene de un querido país y que ahora está entregando tanta bondad y tanto conocimiento a nuestra comunidad. Gracias inmensas por eso. Gracias por la oportunidad, Charito, y solamente tratando de devolver todo lo que en algún momento yo recibí, tratar de devolver. Eso es lo único que se puede hacer. Y eso es lo maravilloso, eso es lo esperado. Muchas gracias, usted lo está realizando. Amigos, estamos tan agradecidos con doctor Luis Fernández que pueden encontrarlo en Wilmington, en el Hospital San Francisco. San Bien. Francisco. Muy bien. Y entonces le agradezco otra vez a usted, agradezco al Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, Votamos We Vote, el CLU de Delaware, Arch Cannon Fund, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y nuestra querida radio ZMX 93.9 FM y ZTV. También a Melina Napomuceno Estrada, que nos ayuda detrás de bastidores. Y entonces les espero a todos ustedes cada jueves a las 11:30, pero nunca nos vamos sin hacer una relación bella a todo lo que hemos dicho. Y quiero dar la cita de Gioconda Belli que dice, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y doctor Fernández, tenemos que agradecerle por su solidaridad, que es la manera como usted ama a su pueblo. Gracias. Muchas gracias.